Bienvenidos a Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente. Buenas tardes y como cada jueves tu cita es aquí en Radio Funglode a través de Colibrí Radio. Esta semana nuestro tema central estaremos conversando sobre esos héroes verdes responsables de liberar oxígeno y de ser el hábitat de muchas especies. Esos reguladores del clima. Estaremos hablando de los árboles y de los bosques. Saludo don Ernesto, gracias por estar aquí, está a través de Zoom. Gracias a la tecnología, ¿cómo se siente don Ernesto? Buenas tardes, Catherine. Saludo y buenas tardes a todos los amigos que nos siguen por esta Radio Funglode en un nuevo programa Colibrí Radio. En esta fecha hablaremos del árbol como individuo y sus servicios ambientales, siendo fundamental para la vida de nuestro planeta. Debido a su importancia, las Naciones Unidas dispuso que cada 21 de marzo desde el 2012 se celebra el Día Mundial del Árbol, fecha que coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio boreal y el otoño en el austral. Pero el reconocimiento al papel que juega el árbol en los ecosistemas terrestres proviene de 2 siglos atrás. Ya en 1840, Suecia, habiendo tomado conciencia de su importancia, instituyó un día del año como Día del Árbol. Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esa valiosa herencia cultural, cuyo ejemplo sirvió para que Norteamérica en 1872 también instituyera su Día del Árbol. En nuestro país, mediante decreto presidencial en 1957, también se instituyó el Día Nacional del Árbol, a celebrarse el primer domingo de mayo de cada año. Este día debe servir para crear conciencia sobre la necesidad de su conservación, protección y propagación de los árboles. Frente a una calamidad tan dolorosa como la que atraviesa República Dominicana, particularmente en el caso de los bosques, quienes conocemos el valor de nuestra diversidad biológica y particularmente de la diversidad vegetal, estamos compelidos a actuar en consecuencia, no solo plantando árboles, sino también enfrentando la depredación creciente que se expande segundo a segundo en nuestros bosques, incluyendo las áreas protegidas. Más aún, el país cada octubre fue instituido como mes de la reforestación desde el año 1997, dando inicio al Plan Nacional Quisqueya Verde, y desde entonces todo el país durante ese mes se moviliza los diferentes sectores, gobierno, empresarios, sociedad civil, comunitario, estudiantes, para impulsar la cultura de la reforestación, con lo que se ha logrado que el 40% del territorio nacional tenga cobertura forestal según el Inventario Forestal Nacional. Siguiendo lo antes expresado, más adelante los especialistas de Radio Colibrí analizarán con más detalle las bondades del árbol y los bosques como el conglomerado de árboles. Colibrí Radio espera que al final del programa cada uno de ustedes haya reforzado su compromiso con la protección de los bosques, asegurando el bienestar de estos y las futuras generaciones. Gracias, don Ernesto, por sus palabras. Vamos a una pausa y en breve regresamos. Ya volvemos con Colibrí Radio.
seguimos aquí en Colibrí Radio. En esta oportunidad seguimos hablando acerca de los bosques. Don Luis, vamos a hablar un poco acerca de los bosques primarios a nivel internacional. ¿Qué usted nos cuenta sobre esto? Bueno, los bosques primarios son, como dijo bien David Arias anteriormente, aquellos bosques que no se han tocado, no han sido influenciados por el hombre, no han sido realmente alterados y están en su fase original. Esos bosques primarios están, la mayor parte de los bosques primarios están en la selva amazónica, en la parte sudeste de Asia y en los bosques tropicales centrales de África. Estos son los 3 bosques primarios más grandes del mundo. Realmente también hay bosques en Norteamérica, en la Patagonia, en Chile. También encuentran bosques primarios en la selva de Panamá, un terreno netamente colorado, con bastante calor, pero bastante tropical porque llueve. La Guayana francesa, que tiene 85,000 kilómetros de área, tiene el 90% de los bosques. Los bosques del Chaco en Paraguay, un país grande que tiene 406,000 kilómetros cuadrados, los bosques del Chaco ocupan casi el 60%, o sea que los habitantes apenas llegan a 7 millones de habitantes. Es decir que hay bosques primarios que nunca se han tocado, que están en parte realmente distribuidos en el mundo. Y como les repito, los más grandes están en la selva amazónica, que comprende 9 países, están en Malasia y están en la parte central de África. ¿Y cómo describiríamos estos bosques? Son bosques realmente de diversas condiciones, aunque no se parecen, tienen un factor común, que tienen que ser extensos y deben alojar una gran cantidad de poblaciones de seres vivos, porque los beneficios que producen realmente son extraordinarios. Son muy diferentes a una plantación artificial. Nunca puede producir la misma biodiversidad de un bosque primario que no se ha tocado. La reforestación de estos bosques, ¿cómo se ha realizado? O sea, ¿han sido afectados? ¿Han sido deforestados? Los bosques primarios, lo que más nosotros hacemos es realmente conservarlos. Pero lamentablemente hay factores que los siguen disminuyendo de una forma acelerada. Por ejemplo, en Colombia se ha deforestado más de lo concerniente al territorio de Jamaica. Jamaica tiene 9,000 kilómetros cuadrados. Y en Colombia, en la parte sur, realmente se ha deforestado 14,000 kilómetros cuadrados. En Brasil, en Mato Grosso y Brasil do Pará, se han reforestado otros tantos miles de kilómetros que realmente preocupan, porque el bosque puede llegar a un punto de inflexión en que ya no pueda producir la suficiente agua para mantenerse. Entonces realmente la reforestación en los bosques primarios es muy poca, porque lo que hay más es deforestación. Reforestación producimos aquí en el país. Realmente el país sí tiene programas de reforestación con plantas artificiales, de las cuales realmente se ha reforestado 661 millones de plantas para una área de 626,000 hectáreas. Pero eso es aquí en el país. Y siguen los programas de reforestación a nivel del Estado y a nivel de ONGs. La agricultura que se realiza en esta zona. La agricultura realmente más es agricultura de subsistencia. Agricultura en terrenos inclinados, que lo que afecta es el suelo. Un terreno inclinado produce una gran erosión que después va a ser perjudicial realmente para el promedio climático del país, y realmente la agricultura ya en la selva amazónica, que es más grande, hay de todo. Hay para construcción de presas, construcción de represas, construcción de carreteras, de infraestructura, la producción de cocaína muy grande en Colombia. Entonces ahí realmente ya entran hasta la mecanización en ese tipo de proyectos.
La tasa de deforestación del año 90 al 2000 fue de 8.5% según la FAO. Y bueno, en los 5 años que siguió, se logró a través de los esfuerzos internacionales que se hicieron reducirla a 7 punto y pico, 7.6 por ahí. Es decir, que en ese periodo. ¿Tú conoces, Lucho, cuál es la situación actual de la tasa de deforestación a nivel global? ¿Sigue Sí, disminuyendo, se mantiene o está creciendo? ese es un problema muy serio porque no ha disminuido. Bueno, en los últimos 5 años se ha detenido, pero realmente controlarla es muy difícil por los terrenos abruptos que ocupan los bosques. Yo te diría que la tasa de deforestación mundial es 13.7 kilómetros cuadrados, que es un área igual a Grecia, al país de Grecia, ¿no? Entonces realmente las grandes corporaciones y los institutos, la FAO, el PNUMA y los mismos gobiernos hacen lo posible por detener este flagelo que es difícil controlarlo porque es una agricultura de subsistencia, es una agricultura mecanizada, es la construcción de embalses, es la construcción de realmente de presas, es problemas eléctricos y realmente hay una serie de problemas que se han metido a deforestar y no hay quien lo detenga. Se ha reforestado mucho según los datos que tú nos das, Lucho, en el país. Pero me gustaría saber cómo tú valoras el efecto que ha tenido la reforestación en la recuperación de la cobertura boscosa de nuestro país, si han sido realmente los programas de reforestación los que han tenido digamos, la primacía, o si hay otros factores, como por ejemplo la migración de la población campesina a la ciudad y el abandono de esos predios. Creo que eso ha tenido un efecto importante en la recuperación de las áreas boscosas de nuestro país. Sí, efectivamente, hace unos años, varios años, yo llevé a unos estudiantes de la universidad a una presa que se estaba realizando, estaba construyendo una presa grande. Nadie había ido a ver la construcción de una presa. La presa es como un embudo que viene desde la parte alta y llega a la zona de embalse donde está la presa y ahí se detiene. Lo que pasa es que realmente la parte alta de construcción de estas presas no estaba reforestada, estaba libre. Entonces, también hay otro inconveniente, que la selección de especies que se utilizan para la construcción de una presa no es la más adecuada. Tenemos que trabajar siempre con las especies endémicas, las especies que se perdieron, que estaban antes en el terreno. Debemos incidir mucho en la reforestación con especies endémicas y del lugar, y no con especies exóticas que no producen el mismo efecto en la biodiversidad. Y tenemos una cantidad de especies con la que cuentan nuestros bosques. Bien. Sí. Ahí nosotros, bueno, conocemos por los inventarios que han hecho instituciones como el Jardín Botánico e instituciones asociadas como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nosotros contamos con cerca de 6.000 especies. 5.600 especies es el dato que se ha publicado, pero a partir de ahí se han descubierto muchas nuevas especies, de manera que nos estamos acercando alrededor de 6.000 especies de planta, lo cual para un territorio tan pequeño como el nuestro es un dato extraordinariamente importante. Si tomamos en cuenta que a nivel global se estima que los bosques tropicales tienen unas 60.000 especies de plantas vasculares, y nosotros solo en estos 48 exactamente tenemos 6.000 especies. Wow, son muchas. Lo que tenemos que tener en cuenta es en la conservación de esas especies. Exactamente. Incluso el protección. El Ministerio de Medio Ambiente, cuando Danelli estaba como viceministro de áreas de biodiversidad, creo que el ingeniero Reina estaba como ministro, sacó un libro, un folleto, en los cuales nos indican las especies que están desapareciendo
o que están en estado de amenaza. Sí, la ¿no? lista roja de especies Correcto. protegidas Sí. de la República Dominicana. Pero sería interesante poder tener eso en un libro. Está en una está en- publicación. está en una Exactamente, sí. Pues tiene el compromiso de traerla en la próxima Por supuesto, en la con mucho próxima gusto, con mucho yo- gusto. programa. Yo quería agregar una cosita, que en el país está produciendo 6,000 y pico incendios en los últimos 20 años, digamos, incendios forestales, Sí. por asunto de la agricultura migratoria o la ganadería. Y realmente también como hay esos incendios, ahí se ha reforestado. Pero tenemos que tener en cuenta la temporada seca, la temporada de verano, que ahí es donde el agricultor aprovecha realmente para hacer sus cultivos. Porque como lo dije en la primera charla, hay que aumentar el nivel de vida del campesino. Porque cuando yo le decía que estuve en una construcción de una empresa con unos alumnos, me decía un campesino que lo iban a desalojar porque le iban a construir la presa. Pero si él hubiera sabido eso, ya hace tiempo que se hubiera ido a la capital. Porque en la capital hay más realmente cuidados y realmente soluciones y alternativas de vida que arriba. Entonces eso tenemos que tener cuidado para que las personas que están arriba no emigren a la ciudad. Realmente hemos visto mucho la producción local, que los productos orgánicos se está trabajando cada vez más. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, casi no se veía, pero ahora podemos ver muchos productores locales. Bueno, Así creo es. que hemos tenido un contenido muy bueno, ¿verdad que sí, don Luis? Sí, yo creo que sí. Gracias por compartir con nosotros. Don Agneri se va con la responsabilidad de traernos el libro. Seguimos Con aquí mucho gusto. en Colibrí Radio. Muchas gracias. Ya volvemos con Colibrí Radio. Buenos días, don Víctor, don Luis, ¿cómo se sienten? Muy buenos días. Muy bien. Muchas gracias por estar nuevamente por acá. Claro, y abordando el tema de los bosques, me gustaría saber, y creo que a muchas de las personas que nos están viendo, también les gustaría saber cuál sería la importancia de los bosques para la vida del planeta. Los bosques en sí juegan un papel preponderante en la vida del planeta. Ellos representan realmente una masa que nos da muchos beneficios tanto a las personas como al mundo. En primer lugar, pues realmente nos dan un equilibrio del clima al absorber realmente el CO2 y el oxígeno. Todos los bosques en el planeta tienen su función. Aunque no son diferentes, tienen un factor común, que es la protección realmente de las poblaciones. En sí, los bosques es un ecosistema realmente bastante beneficioso en relación a lo que nos provee. Sin embargo, actualmente pues sufren una muy acelerada disminución por la deforestación y las obras de infraestructura que están ocurriendo en el bosque. Y don Víctor, las causas y las consecuencias de la pérdida de los bosques. Claro, interpreto esa pregunta, Catherine, que en este mundo hoy en día de cambios en el clima, ¿verdad? El cambio climático, porque ya Luis pues mencionó la mano del hombre, ¿verdad? En los bosques. Sí. Pero el cambio climático pues obviamente está afectando a toda la foresta, a todos los bosques a nivel mundial y específicamente en nuestro país, pues que el calentamiento pues hace que las especies no logren multiplicarse de una manera natural. Eso promueve que esas altas temperaturas coayudan o inciden en que haya mayor cantidad y peores incendios forestales, lo cual obviamente incide en la masa forestal o la masa boscosa de un país, específicamente el nuestro. ¿Y qué pasa? Que usted puede ver, producto de eso, usted puede ver que años de esfuerzo reforestando y haciendo crecimiento de árboles, se puede ir en cuestión de varios días, se puede ir al traste. Las medidas, de regulación, ¿son las mismas en todos los países o República Dominicana? ¿Cuáles medidas se han tomado para los bosques? ¿Cuáles han sido esas estrategias?
Bueno, en República Dominicana, que es signatario del convenio marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, es uno de los países de los estados insulares del Caribe que está a la vanguardia de actividades y regulaciones, ¿verdad? Se están tomando medidas desde hace ya una década más o menos, tanto para combatir el cambio climático desde el punto de vista de mitigación y desde el punto de vista de adaptación. Es bueno que se comprenda al amigo televidente, televidente si se quiere, ¿verdad? Porque Sí, estamos en claro, todas las redes. YouTube. Mitigación es básicamente la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero. O sea, son las medidas y acciones que hace un país, hace una población, hace una industria, el humano, de cómo reducir esas emisiones. El simple hecho de caminar, un humano emite CO2, dióxido de carbono. Pero también existe para nuestros países, como República Dominicana, es más importante las medidas de adaptación. Estas son reducir la vulnerabilidad y aumentar nuestra resiliencia a los embates, a las consecuencias, producto de los efectos de ese calentamiento global que a la vez produce el cambio climático. En los bosques, principalmente, son de vital importancia el conservarlo y atacar el cambio climático, porque como dijo Luis hace un momento, es el bosque de la vida, los árboles de la vida, sí. Hay que protegerlos, conservarlos y, ¿por qué no?, pero también utilizarlos aprovecharlos de manera sostenible. Realmente sirve de hábitat para muchas especies y realmente nos ayudan a nosotros también. Don Luis, hablábamos hace un ratito acerca del CO2 que también mencionó don Víctor. ¿Cuáles efectos, cuáles zonas se ven más afectadas por este dióxido? ¿Cuáles son las zonas? Bueno, República Dominicana, ¿cuál sería la zona más afectada con el dióxido de carbono? Bueno, las zonas afectadas siempre con la liberación del dióxido de carbono y el oxígeno son las zonas deforestadas. Luchamos siempre todos los días con áreas deforestadas porque cambian totalmente el clima. Al ver un cambio climático, toda la biodiversidad que está realmente en el bosque se pierde. Entonces la liberación del CO2 cambia. Entonces hay también periodos en que los cuales la abundancia y lo que llega al bosque y lo que sale del bosque es cambiante por el periodo de secas. Cuando hay sequías, esa proliferación de CO2, esa proliferación de oxígeno cambia, pero realmente continúa cuando vuelve nuevamente con las lluvias. Es decir, que esa producción de CO2 es constante y es bastante importante para la vida y la diversidad biológica del bosque. Sí. Yo quisiera agregar a eso que ha dicho Luis, importantísimo y muy correctamente. En un programa anterior, Catherine, nosotros, me parece que fue en el programa de los océanos, mencionamos que los bosques, bueno, en aquel entonces hablamos en primera instancia de los océanos. Y dijimos, si mal no recuerdo, dijimos que los océanos y los bosques representaban los grandes almacenes, los grandes sumideros de carbono en el mundo. Ellos dos conjuntamente andan alrededor de un 70 a un 80% de todo el CO2 que se emite, tienen la capacidad de almacenarlo. Por eso que hay que cuidarlo, esa es la primera razón para que hay que cuidarlo. En la medida que destruyamos nuestros océanos o su potencial de almacenamiento de carbono, y en la medida que no cuidemos los bosques, vamos a empeorar la temperatura global. Por otro lado, también las medidas específicas que hace un país son atacando los problemas de la población, de la vida en sí. No es solamente el bosque, es todo un ecosistema muy completo donde está la flora, la fauna, pero también existen las actividades humanas, existen las comunidades. ¿Y qué estamos viendo? Que en la medida que se afecta el bosque, se destruye ese bosque y su protección natural que le brinda a la sociedad, a los residentes principalmente, pues ellos están viendo muy afectados y vulnerables. Sus vidas entran en un estado de mucha vulnerabilidad. ¿Qué nos aconseja usted? Un consejo así, rapidito. Pensar con la cabeza y nunca hacer nada que vaya en contra de la naturaleza.
usar el sentido común, construir y hacer actividades prudentes y sostenibles, no habitar los sitios o lugares riesgosos de alto riesgo, de alta vulnerabilidad, y con eso pues mantendremos nuestras propiedades y nuestras vidas de una manera segura. Gracias, y con este consejo nos vamos a una pausa. Muchas gracias. Ya volvemos con Colibrí Radio. Y continuamos aquí en Colibrí Radio a través de Radio Funglode. Agradezco en esta oportunidad, me hago acompañar de mis dos amigos, don Dagneris y don David. ¿Cómo están? Muy bien, muy Seguimos bien. hablando aquí de los Muy bosques. bien, Catherine. Sí. Felices de estar aquí nuevamente en Colibrí Radio. Así es. Vamos a hablar un poquito acerca de la situación actual de los bosques en el país. Vamos a hablar un poco acerca de eso porque yo quiero aprender también. Sí, así es. Los bosques, como ya han dicho los colegas que nos antecedieron, los bosques son unos ecosistemas realmente importantes para la vida y el desarrollo de la vida en el planeta. Los bosques cumplen con funciones sumamente importantes y como por ejemplo proveernos de fibra, de la captación de carbono que de no ser captado por los bosques pues terminarían en la atmósfera y nos intoxicaríamos con ese dióxido de carbono. Los bosques cumplen con la función de captarlo y aportarnos oxígeno que necesitamos para nuestra vida. Ser el pulmón. Exactamente. Pulmón. Entonces, la situación de los bosques en nuestro país podemos resumir. Recientemente, en el 2018, la República Dominicana hizo un estudio que considero que es el estudio más importante que se ha hecho en la República Dominicana sobre los bosques, que fue el inventario forestal. Y ese inventario forestal arrojó que nosotros tenemos un 43% de nuestra superficie cubierta de bosques. También nosotros debemos acotar que a nivel global la superficie cubierta de bosque, de acuerdo a los estudios que se han hecho, es de alrededor del 30% de la superficie del planeta que tiene bosques. Y el papel de las áreas protegidas en la conservación de los bosques. Sería bueno agregar a lo que Daneri estaba planteando. Antes de esa pregunta, que yo creo que el experto es Daneri, ¿verdad? Sí. En áreas protegidas. Lo importante de esto es que la situación de los bosques aquí en el país, podemos decir que el porcentaje es bueno, pero la ubicación donde están los bosques no es muy buena. O sea, nosotros podemos observar que hay provincias que el bosque ha crecido, como es la provincia de Monteplata, ¿verdad? Pero la Monteplata está en una zona llana. Es importante, pero no es tan importante como la cuenca alta de los ríos. Y si buscamos esa cuenca alta, nos damos cuenta que no es tan reforestada como deben estar. O sea, que a pesar de tener un porcentaje significativo, el bosque no está donde debe estar y que tenemos que trabajar en ese sentido, en la reforestación de las cuencas, de los nacimientos de los ríos. Sí, David tiene toda la razón. No solo que necesitamos, las estadísticas a veces nos ocultan realidades muy importantes. Cuando vemos ese porcentaje de 43%, nos imaginamos que todas las cuencas y nacimientos de los ríos están perfectamente protegidas, y no es así, no es así. Otra cosa que también nos ocultan las estadísticas es la calidad del bosque. No es lo mismo un bosque primario, donde se conserva la estructura original del bosque, donde están asociadas todas las especies vegetales y animales que han evolucionado de manera natural. Ese bosque tiene una riqueza y una calidad muy superior. ¿Y qué es un bosque? Bosque primario? A las plantaciones que se hacen. Quiero establecer una diferencia entre lo que es un bosque natural, un bosque primario y una plantación.
Cuando hablamos de 43% de superficie cubierta de bosques, estamos incluyendo las plantaciones, todas las áreas que han sido reforestadas de una u otra forma. Sin embargo, los bosques primarios se han reducido enormemente en nuestro país. Los bosques primarios tienen una situación muy crítica en nuestro país y merecen la atención de las autoridades nacionales. Y básicamente los bosques primarios que quedan en nuestro país están en áreas protegidas. Y el hecho de que estén en áreas protegidas no significa que están ya a salvo, porque hay que establecer una diferencia entre lo que es la gestión de un área protegida propiamente y la declaratoria legal de esa área protegida. El simple hecho de que se emita un decreto, se vote una ley declarándola protegida, no garantiza su protección y su conservación, ni la de los componentes de la biodiversidad que en ella se protegen. ¿Habló de otro tipo de bosque? Bueno, nosotros tenemos los bosques primarios, los bosques secundarios, que son los que surgen después de haber sido eliminados los bosques primarios, pero que, como decía, esos bosques que surgen no tienen la calidad que tenían los bosques. Cada vez que se pierde una hectárea de bosque primario, no sabemos exactamente cuánto hemos perdido, porque todavía en nuestro país la biodiversidad es ha sido insuficientemente estudiada. Desconocemos muchas de las especies de las que tenemos, y aún así, como decía en programas anteriores, nosotros estamos encabezando la lista de los espacios de los países con mayor biodiversidad de toda la región del Caribe. ¿Y la importancia de los bosques en el ciclo del agua? Muy bien. Mira, esto es muy interesante. Y hay que decirlo, tenemos una relación muy directa, aunque a veces no es correcta 100%, de que creemos que los árboles producen agua. O sea, producen el agua que va a la nube y que cae como lluvia. Realmente, más del 90% es por evaporación del agua del mar. El otro porcentaje es evaporación de lagos, de ríos y de bosque. Esto es muy importante que la gente lo entienda. Ahora, ¿cuál es la importancia en ese ciclo? Fíjate que el agua se evapora, sube, ¿verdad? Se precipita, cae en las tierras y cae en el mar. Pero el agua que nosotros necesitamos, el agua disponible, es el agua que está en la superficie de la tierra, o sea, que está antes de que el agua llegue al mar. Entonces, ¿cuáles son esas? Ríos y agua subterránea, y lagos de agua dulce. Esa es la que tenemos disponible, ¿verdad? Y esa es la que hay que cuidar, y esa es la que está disminuyendo cada vez más. Ahora, ¿cuál es la importancia de la vegetación? Imaginémonos un acueducto. El acueducto tiene una obra de toma, ¿verdad? Tiene un tanque que almacena el agua y luego las tuberías que van a la casa que distribuyen el agua. Bueno, pues los árboles son el tanque del acueducto. Los árboles son los que guardan esa agua y se la proporcionan a los ríos lentamente. Por eso el río no se seca y el río mantiene su caudal producto de la función de los árboles. Que, dicho sea de paso, es importante que no solo llueve de manera vertical, sino que también llueve de manera horizontal. Explíqueme eso. Lo que sucede, por ejemplo, los que han ido a Constanza, los que han ido a Jarabacoa, ¿verdad? Que ven como esa nube van subiendo, a la sierra van subiendo, ¿verdad? Esos productos, ¿verdad? De los vientos alisios, como aquí tenemos un sistema de cordillera este-oeste, más o menos, todo el sistema de cordillera nuestro, y los vientos entran por la parte, ¿verdad? Y al elevarse, entonces se condensan. Pero fíjate que si tú observas los árboles, aunque no esté lloviendo de manera vertical, los árboles captan esa nube y al pegarse se licúa. Y entonces pasan por el tronco, por los musgos, por los líquenes, y entonces ahí, fíjate que es una esponja. Eso es lo que llama el efecto esponja. Y guarda esa agua ahí y se la va dando lentamente al río. Y entonces el río mantiene su caudal. A propósito del agua. Y eso pasa, Catherine, en todas las zonas altas. Por eso es la importancia de preservar las zonas altas, porque el vapor de agua, que es la nube, choca con la montaña. Al chocar el vapor de agua con la superficie de las hojas, del tallo, de la vegetación,
se condensa, se vuelve líquida, pasa de vapor a líquida. Entonces esa agua en forma líquida, como señalaba David, baja hasta el suelo y ahí pasa a alimentar los acuíferos subterráneos y los ríos. Esa es la importancia. Hay lugares en donde, aunque uno no vea la lluvia horizontal caer, llueve realmente todos los días de esa forma. Eso es una forma muy importante y eso lo tenemos en Bauruco. Esa es la función importantísima que cumplen áreas protegidas como el Pico Duarte, el Parque Nacional José del Carmen Ramírez, la Sierra de Bauruco, la Reserva de Cachote. Sí, son funciones, la Loma Quitespuela y muchísimas zonas altas que cumplen con esta función, que son las que le dan vida permanente y eterna a nuestros ríos. Y a propósito de la lluvia, ¿por qué llueve más en el Cibao que en el sur? Fíjate, esa es otra pregunta sumamente interesante. Volvemos de nuevo, hay que pensar, porque la gente cree que en el Cibao hay más vegetación. Que llueve más porque hay más vegetación. Es lo contrario. Hay más vegetación porque llueve más. Okay. O sea, para que la gente entienda, o sea, llueve más, entonces hay más vegetación. Pero no lo contrario, porque acabamos de decir que los árboles no son unos aportadores. Aportan, ¿no?, por la evapotranspiración y por la evaporación, pero no la cantidad como es la evaporación del agua del mar. Ahora, ¿por qué llueve más? De nuevo, vamos a la cordillera, ¿verdad? Que están todas, y si tú te fijas, Bauruco, Sierra de Nerva, Cordillera Central, la Septentrional, la Oriental, están prácticamente de este a oeste. Entonces, los vientos entran por el nordeste, ¿verdad? Entonces, a los vientos soplar y chocar con la Cordillera Central, se elevan. Al elevarse, se condensan. Entonces, fíjate, entonces se precipita la lluvia del lado del Cibao y un poco en San Juan, que está del otro lado de la Cordillera Central, porque parte de esa nube continúa un poco y se precipita, pero ya a partir de ahí se convierte en clima seco. Entonces, fíjate que la lluvia se debe a la dirección del viento y a la topografía del terreno, por lo menos las lluvias orográficas, porque hay otras lluvias que son dadas por los fenómenos generales, o sea, regionales. Esas son otras lluvias como las que estamos sintiendo hoy día. Sí. No es que nuestros árboles no aporten, no hagan un aporte en términos de captación y de aporte de agua. Ellos hacen su trabajo. Es que para nuestro régimen pluvial inciden más el vapor de agua que los vientos alisios arrastran desde el océano que lo que aportan nuestros árboles. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué debemos entender? El aporte que hacen nuestros árboles no necesariamente cae en nuestro territorio, pero cae en otro lugar del planeta, porque los asuntos de la biodiversidad y los asuntos ambientales no tienen frontera. Las consecuencias de cualquier acto benigno o maligno que se cometa contra el medio ambiente en cualquier lugar tiene consecuencias fuera del territorio del país donde acontece eso. Sí, lo que acaba de decir Daniel es cierto, en tal sentido. Por ejemplo, si pensamos en la Amazonía, ahí el 90% de la lluvia que cae se debe a los árboles. Fíjate, lo que pasa es que a nivel global, el mayor porcentaje, pero si nos vamos a un ecosistema específico como la Amazonía, ahí hay una evaporación, una evapotranspiración tan rápida que esa misma vuelve y se precipita como lluvia. O sea, que si hubiera más árboles, también tuviera mayor aporte. ¿Y cuál sería la conclusión? Vamos a concluir un poco el tema. Y vamos queremos saber la situación actual de los bosques. Bueno, ya hemos hablado de la situación de los bosques en nuestro país, especialmente de los bosques primarios, pero yo entiendo que el tema de los bosques es sumamente preocupante porque desde las instituciones que tienen que ver con la protección y conservación de los bosques y del medio ambiente en sentido general, tiene que darse cambios importantes en la forma de ver de hacer lo que hacemos. Por ejemplo, hace unos años creamos un banco de semillas nativas y endémicas en la República Dominicana porque
los árboles que utilizábamos para reforestar eran especies, en su mayoría, especies exóticas que habían sido traídas de otros lugares del mundo, teniendo nosotros una flora tan rica, tan abundante, y que indudablemente las especies que mejor se adaptan a nuestro territorio son las nuestras. Claro. Entonces se creó ese banco de semillas nativas y endémicas, pero hay que darle apoyo a ese banco de semillas nativas y endémicas, hay que darle recursos para que proporcionen a la población la cantidad de árboles que se necesita para reforestar las áreas que no tienen actualmente cubierta boscosa. Sí, yo creo que hay que darle también más importancia a los programas de prevención. Cuando digo los programas de prevención me refiero a la protección y a la vigilancia, porque hasta ahora le hemos dado más importancia a la reforestación. Señores, es económicamente y ecológicamente mucho mejor, pero muchas veces mejor, evitar que perdamos los bosques naturales que tenemos que tratar luego de restaurarlos. Yo creo que esa es otra recomendación que yo hago. Invirtamos más en vigilancia y en protección, y así tendremos que hacer menos reforestación. Es correcto. David, Fíjate, eso que dice Daneri, especialmente los incendios forestales, son un gran problema aquí en el país. Y el 98% es por la mano del ser humano, ¿verdad? A veces se le escapa a un agricultor, a veces se hace a propósito por falta de política. Y también eso, como dice Daneri, eso hay que ser preventivo. Recuérdate que los problemas ambientales, lo importante es evitar, no corregir. Si podemos evitar, no tenemos que corregir. Ser preventivos. Ser preventivo, eso es lo importante. Sí. Y en el caso nuestro, fíjate que se habla mucho de bosque primario y bosque secundario, pero esto quizás será un tema interesante para otro programa. Pero el país también puede someter ante los organismos internacionales proyectos, ¿verdad? Que lamentablemente no es positivo. Por ejemplo, en la sucesión ecológica, ¿verdad? Que hay primaria y secundaria. La nosotros secundaria porque había bosque y se eliminó y ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que ese bosque que no juega el mismo papel que un bosque primario, un bosque clímax, que es el bosque que tiene ya todas sus actividades en su máxima producción de oxígeno, regulación de la temperatura, intercambio de nutrientes, infiltración del agua, regulación de la temperatura. Entonces, ese bosque primario, ¿verdad? No es es sumamente importante. Sin embargo, el bosque secundario podemos aprovecharlo porque capta más carbono que el primario porque está en crecimiento. Entonces podemos someter propuestas, que de hecho hay sometidas, porque más si estamos hablando de un 43%, un poco menos, ¿verdad? Podemos entonces someter esta parte que es negativa, convertirla en positiva. Bueno, interesantísimo. Hemos aprendido algo más. Muchas gracias por compartir con nosotros y agradecida de que de poder expandir este tema, de que si usted podamos ser preventivos, podamos tomar medidas antes y no dejar que las cosas tomen otro color sin tomar una acción. Muchas gracias. Okay. Seguimos ahí en Colibrí Radio. Recuerda, puedes ver YouTube el programa diferido. Esto fue Colibrí Radio, tu magazine sobre el medio ambiente.